Hola chichis, espero que os encontréis muy bien. Vamos a hablar de la luna nueva que vamos a tener en Virgo ya dentro de muy poquito tiempo. Ya os hablé de esta luna nueva en el post que dedicamos a septiembre. Os había comentado ya algunas cosas importantes de este novilunio que lo destacan de los demás. Y entre otras cosas, sobre todo lo que destaqué en aquel momento es que ya con esta luna nueva que tenemos ahora mismo en Virgo, vamos a iniciar la temporada de eclipses. Digamos que hay diferentes formas de considerar cuánto tiempo abarca una temporada de eclipses, pero en general, según nos decía también en el post anterior, solemos considerar con bastante consenso ya que la temporada de eclipses empieza en la luna nueva anterior a los eclipses y se cierra con la luna nueva posterior a los eclipses. Entonces, visto desde este punto de vista, ya estaríamos adentrándonos en temporada de eclipses con esta luna nueva en Virgo y luego la temporada de eclipses se extenderá hasta la luna nueva en Escorpio que vamos a tener el 13 de noviembre. Entonces, desde ahora hasta el 13 de noviembre vamos a estar en temporada de eclipses, solo que a cada persona nos afectará con una mayor o menor intensidad dependiendo de nuestra carta naturalmente, ¿no? Pero para que veáis también, qué pasada, ¿no? Como a veces también parece que las temporadas de eclipses son pues como una cosa extraordinaria, ¿no? Y sin embargo vemos que esta temporada de eclipses va a durar 2 meses. También tuvimos una temporada de eclipses anterior en abril-mayo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que un buen porcentaje del año cada año es temporada de eclipses y por tanto tampoco hay que tomárselo a la tremenda ni tampoco hay que pensar que nos va a cambiar la vida, ¿no? Porque todos los años tenemos siempre 2 temporadas de eclipses y además son bastante amplias en el tiempo, ¿no? Entonces, claro, sobre todo si tenéis emplazamientos importantes en vuestra carta, en el eje de Tauro y Escorpio o en el eje de Aries Libra, sí que vais a sentir un poquito más esta temporada de eclipses, ¿no? Que va a venir más intensa, especialmente si tenéis algo en Libra, ¿no? Pues está ahí la novedad o algo importante al final de Aries, al final de Cáncer, al final de Capricornio, pues esta temporada de eclipses que se abre ahora y que dura hasta el 13 de noviembre, pues se va a sentir más. Pero en principio es perfectamente gestionable, ¿no? Y lo que yo sí he notado a medida que nos acercamos a esta temporada de eclipses es que de repente, también un poco porque venimos de una atmósfera con mucho planeta retrógrado, ¿no? Que se ha sentido un poco liosa, un poco pesada. Yo lo que sí he visto, no solamente en mi vida, sino también alrededor, es que en general ahora mismo estamos lidiando con muchas cosas juntas, es decir, es algo que sorprende un poco, ¿no? Cómo ahora mismo nos encontramos muchas personas con un montón de frentes abiertos a los que se continúa sumando nueva información. Es como si estuviéramos gestionando simultáneamente un montón de cosas que han llegado a la vez a un punto de inflexión, ¿no? Entonces, esta temporada de eclipses yo creo que va a venir también a resolver muchos de esos asuntos que hubiéramos iniciado ya pues en julio, en agosto, cosas que hemos estado teniendo un poco en volandas a lo largo de septiembre, ¿no? Que vendrán seguramente a resolverse, a catalizarse, a ubicarse de una forma más definitiva en torno a octubre y noviembre, ¿no? Entonces nos encontramos un poco a las puertas de resolver o empezar a resolver un montón de cuestiones que se han ido hilando de una forma más o menos simultánea y que ahora mismo nos pueden estar generando un cierto grado de saturación, ¿no? Entonces ahí es a donde vamos hoy, porque de la temporada de eclipses de octubre, de noviembre, hablaremos más adelante, ¿no? Con bastante calma y con bastante profundidad, pero ahora nos encontramos un poco en ese punto, en ese momento previo a las resoluciones en el que precisamente hay un alto grado de saturación a muchos niveles. De esto precisamente habla esta luna nueva, ¿no? Hay un sentimiento de saturación, de tener grandes asuntos que están pendientes, cosas que requieren de una resolución, pero que todavía no han terminado de esclarecerse, ¿no? Es como que estamos a la espera de muchas cosas. Esto es algo que ya vemos precisamente porque esta luna nueva que se da en Virgo está potenciada por su regente, Mercurio,
retrógrado también en Virgo. Entonces, esto es un montón, ¿no? Porque Mercurio en Virgo se encuentra no solamente en su casa, se encuentra además exaltado, es decir, Mercurio en Virgo es un super Mercurio, ¿no? Es un Mercurio casi todoterreno, que todo lo analiza, todo lo intenta comprender, todo lo intenta detallar, todo lo intenta perfeccionar, ¿no? Y también es un Mercurio que cuestiona mucho, que hace muchas preguntas, de muchas comunicaciones prácticas que tienen vocación de concretar asuntos, ¿no? Es decir, Mercurio en Virgo es un Mercurio que busca transformar los datos, la información o lo que se habla en una realidad concreta. Entonces, digamos que es un Mercurio súper interesante porque precisamente trata de tomar la información y llevarla a tierra, ¿no? Bajarla a tierra, llevarla a la práctica. Entonces, hay algo relacionado con la capacidad de las palabras para crear realidad o la capacidad de las ideas para articular lo que estamos viviendo, ¿no? También Virgo es un signo muy relacionado, como ya sabréis, con el entorno que nos circunda, por ejemplo, en un sentido ecológico y natural, el medio que nos rodea, con el que intercambiamos constantemente en nuestro día a día aire o información, o digamos que esas zonas por las que caminamos, ¿no? Esas zonas pues que nos encontramos cada día, todo eso tiene que ver de alguna manera con Virgo, ¿no? Digamos que tiene mucho que ver con ese universo de lo cotidiano. Entonces, Mercurio en Virgo tiene que ver con ese interés, ese foco también por lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? Y de qué manera también eso que ocurre a nuestro alrededor nos interpela, nos interesa o nos afecta. Entonces, digamos que también esta lunación tiene un punto de mucha afectación, especialmente a un nivel emocional, ¿no? Porque además vemos que esta luna nueva está súper polarizada en este eje Virgo-Piscis, ¿no? Tenemos a Neptuno y a Saturno en Piscis enfrentándose en oposición a Mercurio y también a las luminarias, ¿no? Entonces, digamos que hay un alto grado en esta lunación de escuchar lo que está sucediendo en el entorno, aprender de lo que está sucediendo en el entorno y preguntarnos ¿cuál es nuestra responsabilidad o cuál es nuestro rol en ello? Os decía en Twitter también que con la atmósfera de esta lunación precisamente está sobre la mesa una importante cuestión, ¿no? Y es si yo debería intervenir o no en eso que tengo delante. Digamos que es una lunación en la que tendemos a asumir responsabilidades que en realidad no sabemos bien si nos corresponden y sobre todo puede haber un intento de intervenir en situaciones que podríamos considerar tal vez ajenas o no tan personales, ¿no? Es decir, aquí está sobre la mesa esta cuestión, ¿no? De lo que yo observo que está sucediendo en mi entorno y de qué manera eso me interpela y cuál es el rol o el papel que yo quiero jugar ahí, ¿no? Entonces podríamos vernos también tratando de asumir responsabilidades que se sienten en ocasiones como luchar contra un molino de viento. También, no recuerdo si os hablé de ello o no, pero lo pensé en decíroslo, ¿no? Y bueno, si no fue antes, pues es ahora, que también esta lunación en Virgo tiene un carácter muy ecológico, pero no solamente por el tema del ecologismo, la naturaleza y demás, sino porque también nos llegan datos, mensajes que nos envía la naturaleza, en el sentido de que hemos estado viendo muchísimo en las noticias, ¿no? Esta última quincena, diluvios que arrasan y baten récords históricos y arrasan países, ¿no? Hemos visto terremotos, incendios sin precedentes, vendavales, es decir, hemos estado viendo toda una serie de expresiones de la naturaleza que yo creo que en este punto, ¿no? Deberían hacernos reflexionar acerca de cuál es nuestra relación o nuestro papel dentro de ese medio que está siendo trastocado, ¿no? Mercurio retro tiene que ver también a veces con esa coletilla que se muerde la cola de un bucle de pensamiento al que es complicado encontrar una solución lineal. Entonces creo que por un lado, podríamos estar incurriendo mucho en ese discurso, ¿no? De madre mía, lo que estamos haciendo con la naturaleza, estamos alterando el clima, destruyendo nuestro ecosistema, ¿no? Alterando la biodiversidad. Pero, claro, ¿cuál es la función de decir todas esas cosas más allá del mea culpa? Porque además vemos que en esta lunación Mercurio se encuentra en oposición a Saturno. Saturno en Piscis
es muchas cosas, pero Saturno en Piscis también es ese peso de la culpa, ese peso de la emoción relacionada con el deberías, cuando este mandato tiene una expresión difusa. Entonces, ¿qué pasa si yo siento que tengo una responsabilidad, pero no sé muy bien cómo orientar los pasos o los peldaños para que esa responsabilidad progrese y tenga un efecto real? Entonces, hay una sensación como de, sí, sentirnos culpables o responsables, o sentir que deberíamos intervenir o hacernos cargo en alguna situación que, por ejemplo, tenga que ver con el ecosistema o con el ecologismo, si lo miramos a lo grande, ¿no? En un plano humano como más social, pero también a nivel personal, ¿no? Si estamos sintiendo que deberíamos jugar un rol de responsabilidad o que deberíamos hacer algo, intervenir, resolver alguna cosa, pero sin embargo con esta sensación extraña, ¿no? De que hagamos lo que hagamos, se siente pantanoso este tema, se siente complicado de direccionar. Entonces, pensemos que tanto Saturno como Mercurio están retrógrados. Esto es algo que seguramente ya hemos vivido o para lo que seguramente ya tenemos alguna suerte de referencia. Es decir, ahora nos vamos a ver haciéndonos preguntas acerca de la responsabilidad que deberíamos o no asumir en un tema que ya tiene una historia para nosotras. Es un tema que no nos es nuevo, no nos es desconocido, ¿no? Ya tenemos una referencia en este sentido. Entonces, creo que eso sí puede ayudar un poco a plantear no tanto nuevas respuestas que vengan a resolverlo todo, sino sobre todo, creo que la oportunidad también con este Mercurio retro rigiendo hasta Luna Nueva es hacer preguntas nuevas. Porque claro, una cosa es pretender tener una solución para un dilema que es difícil de direccionar, y otra cosa es replantearnos las preguntas desde las que habíamos tratado de gestionar ese tema, ¿no? Entonces, creo que esto puede ser también interesante. También creo que sería interesante reconocer dónde está nuestro límite, ¿no? Porque Saturno, al fin y al cabo, es el planeta de los límites. Entonces, Saturno en oposición a Mercurio puede ser sobrecargarnos con culpabilidades o responsabilidades que en verdad no nos corresponden, ¿no? O que por mucho que liemos la perdiz en este sentido, no va esa rueda a ningún lado, ¿no? Entonces, creo que también aquí hay algo de cuáles son mis límites emocionales o mis límites mentales, y sobre todo también qué límites tengo que poner a esas cosas de mi entorno o de mi contexto que perjudican mi higiene mental o que no me permitan pensar en esto con claridad, ¿no? Entonces creo que también esta lunación es muy buena precisamente para hacer espacio, para limpiar, para despejar dudas, para despejar ruido, que es algo que también se le da muy bien en general hacer a Virgo, ¿no? Como arquetipo, que es el signo de esa capacidad para crear un silencio o un espacio desde el que poder plantear otras alternativas, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que este Saturno en oposición a Mercurio tiene este tono también de ¿qué pasa si necesito parar? ¿Si necesito darme una tregua? ¿Qué pasa si tengo que poner límites a las demandas externas o a las expectativas externas que también representa Saturno? Poner un límite a esto y realmente concentrarme, dedicar tiempo concentrada a resolver esto que me está pesando a nivel emocional, ¿no? Entonces creo que también va a ser una lunación muy buena para darnos cuenta de cuál es el límite de eso que podemos tragar y también de eso que podemos cargar, porque no hay que olvidar también que Virgo Piscis son un eje como muy entregado, ¿no? Y también muy tendente a ofrecer ayuda, ofrecer apoyo, ofrecer servicios, ¿no? Es un eje muy orientado a apoyar el hombro, a tratar de resolver cosas, ¿no? Solo que cada uno de ellos tiene como una estrategia diferente. Entonces, sobre todo lo que revela este eje, diría yo, de Virgo y Piscis en este momento es ¿cuáles son nuestras estrategias para adaptarnos al entorno en el que vivimos? ¿Y qué roles terminamos asumiendo para adaptarnos a ese entorno? Entonces, por ejemplo, ¿no? Creo que es interesante con Mercurio y Saturno retro reflexionar en que cuando cumplimos un rol en nuestro entorno, es bastante habitual que la gente que hay ahí espere que siempre vayamos a
sacar las castañas del fuego de la misma manera, ¿no? Es decir, cuando asumimos un rol una vez o ayudamos al grupo o ayudamos a nuestro entorno de una manera determinada, la siguiente vez que haya que hacer algo de eso, también de alguna forma se va a esperar que nos hagamos cargo, porque ya nos hicimos cargo una vez, ¿no? Entonces, creo que también este es un momento para darnos cuenta de cuáles son esos bucles de pequeñas responsabilidades que nos roban el tiempo o que nos desconcentran de cosas que en realidad son más importantes. Entonces, creo que también es un momento muy bueno para jerarquizar prioridades y para poner límites, ¿no? Es decir, que yo haya asumido tal responsabilidad familiar una vez, no quiere decir que la próxima vez que haya que hacer eso también voy a cargar yo con esa responsabilidad, ¿no? ¿Qué pasa si tengo cosas que hacer? Es decir, se trata también de cómo gestionamos los tiempos, no solamente en un sentido diario, sino también en un sentido de disponibilidad emocional. El hecho de que, por ejemplo, yo haya suplido el rol de ser esa persona con la que hablar o esa persona que te va a escuchar o que te va a comprender o que te va a dar consejo, no quiere decir que yo tenga que parar mis responsabilidades o mis objetivos o mis apetencias para hacer eso cada vez que tú necesites a alguien con quien hablar, ¿no? Es decir, se trata también de marcar límites en cuanto a la disponibilidad emocional, pero también la disponibilidad práctica, ¿no? Porque todo este tema de los cuidados o del servicio que ofrecemos en nuestro entorno, en definitiva, también tiene pues una temporalidad, ¿no? Y el tiempo que dedicamos a esas cosas es tiempo que no dedicamos a otras, ¿no? Ayer justamente estaba viendo una película que os recomiendo mucho, aunque la verdad es bastante triste, que se llama Cinco Lobitos, no sé si la habéis visto ya, en realidad no es nueva, pero yo la vi ayer, ¿no? Y la verdad me tocó bastante, acabé llorando viendo la película, porque es preciosa, ¿no? En la película pues se ve bastante bien todo este tema, ¿no? De los cuidados, y me pareció una peli muy recomendable en este momento con este eje de Virgo-Piscis tan cargado, porque precisamente es una peli en la que se habla también, ¿no? De esa dificultad para conciliar todas esas cosas de las que queremos hacernos cargo, ¿no? En la vida, y que todas son importantes y todas deben apoyarse unas a otras, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, los cuidados familiares y luego en relación con el trabajo, ¿no? Es decir, también creo que esta va a ser una ocasión, esta luna nueva, para replantear ¿hasta qué punto nos hemos estado extralimitando en lo que nos exigimos a nosotras mismas? Y creo que también nos vamos a dar cuenta de hasta qué punto nos hemos cargado con obligaciones que tal vez no son tan importantes o que no son tan centrales, ¿no? Entonces creo que también es una lunación excelente para darnos cuenta de qué nos importa, ¿no? Qué es lo que nos importa realmente arreglar o resolver en este preciso momento. No en el futuro, no en el pasado, sino ahora. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué está verdaderamente en nuestras manos? Eso creo que nos puede ahorrar un montón de ruido en este momento, ¿no? Y luego, por supuesto, también hay algo de que con este tipo de configuraciones, creo que también muchas personas vamos a descubrir que hay dilemas o responsabilidades en la vida que habíamos pensado que teníamos que resolver sí o sí por nosotras mismas y que en realidad podemos recibir apoyos o podemos pedir apoyos a las personas adecuadas, ¿no? Entonces, creo que también es una lunación muy buena para tratar de comprender de qué manera nuestros propios problemas personales también forman parte de un entorno y cómo hay circunstancias que tienen que ver con el medio en el que vivimos que influyen también en que precisamente nosotras tengamos este u otro problema, ¿no? Entonces, creo que hay una idea en esta lunación, tal vez algo más comunitaria tal vez, ¿no? De lo que son los dilemas o los problemas que solemos enfrentar en soledad en nuestro día a día. Y eso creo que puede ayudar también a comprender desde otro lugar eso con lo que estemos lidiando, ¿no? En principio, una luna nueva, como siempre os digo, es un momento semilla en el que podemos aprovechar para iniciar un proceso que suele tener tintes emocionales, pero que en este caso, al ser una luna nueva en tierra, también va a tener repercusiones prácticas, ¿no? Entonces, en este caso, sería un momento especialmente indicado para darnos un respiro,
darnos un descanso y reflexionar o interiorizar para descubrir qué estamos necesitando de una forma práctica para regularnos mejor emocionalmente. Entonces, creo que va a ser un momento en el que también, con este eje Piscis-Virgo, todo lo que tenga que ver con escapismos, procrastinación, adicciones, ¿no? Cosas que nos quitan el sueño, por ejemplo, hábitos que repercuten negativamente en nuestro bienestar diario, ¿no? Cosas que nos quitan energía, cosas que nos cansan, cosas que son ambiguas y que nos drenan emocionalmente, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de todas esas pequeñas pinceladas que vienen a sumar ruido y también cansancio o desconfort en nuestro día a día. Entonces, creo que esta lunación va a ser muy buena también para percibir qué podemos hacer para nuestro equilibrio, nuestra comodidad diaria, ¿no? Puede ser desde ordenar el armario, que ya queda como una metáfora de terapia rápida, ¿no? Terapia casera y rápida. Ordenar el armario, pues funciona un montón, ¿no? Puede ser desde esto de ordenar, limpiar, etcétera, hasta deshacernos de un montón de cosas que nos estorban, ¿no? También os decía en Twitter, yo en esta temporada Virgo me he deshecho de una cantidad de libros que no os imagináis, ¿no? Los he dado a la biblioteca y digo, bueno, si los quiero leer, pues los saco de la biblioteca y ya está, ¿no? Pero no están en mi casa acumulando polvo ahí dormidos, ¿no? Entonces, yo diría que la luna nueva en Virgo es una ocasión de oro para todo lo que tenga que ver con esto, ¿no? De limpieza, ordenar y cómo también con la luna siempre estamos trabajando emociones, ¿no? Entonces, con la luna nueva en Virgo, esto que parece de perogullo, ¿no? De pues que si estamos en un entorno limpio, ordenado, agradable, vamos a estar mejor, pues también tiene ese tono emocional, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con cuidar de nuestro entorno tiene mucho que ver con esta lunación, ¿no? Pero también, por otro lado, cuidar del cuerpo, ¿no? Siempre todos los signos de tierra apelan a esa cosa básica, material, que es nuestro cuerpo y cómo percibimos la realidad a través del cuerpo. Entonces, todo lo que tenga que ver con la respiración, la meditación, la relajación, el ejercicio, ¿no? Es decir, todo lo que tenga que ver con esos recursos, esas estrategias físicas para encontrar regulación emocional, ¿no? Que si estoy muy ansiosa, pues de repente, no sé, ducharme con agua fría o hacer ejercicio, salir a pasear, ir más al campo, ¿no? Es decir, se trata de buscar estrategias bien concretas, sencillas, cosas que estén en nuestra mano hacer, cosas que tampoco supongan un compromiso de por vida, sino cosas que puedo hacer ya este fin de semana, ¿no? Que nos permitan como buscar esa regulación emocional, ese equilibrio. Entonces creo que en parte una de las cosas a las que vamos a recurrir muchas es a una cierta desconexión de todo eso que inunda de ruido nuestra mente, ¿no? Es decir, por ejemplo, es una lunación que inclina mucho a la meditación o a la creatividad. Por ejemplo, puede ser una lunación muy buena para practicar y ensayar alguna técnica musical, para aprender una canción, ¿no? Es decir, también la música, todo lo que tiene que ver con la técnica creativa, la técnica artística, la técnica imaginativa, todo lo que tiene que ver con la habilidad manual y la inspiración, todo eso está muy facilitado en este momento. Entonces también, si queréis, por ejemplo, hacer un curso para aprender un instrumento, para aprender a cantar, ¿no? O un curso de baile, todo eso desde luego encajaría muy bien. Además de que también tenemos a Venus y a Marte en sextil, ¿no? Entonces, este es un momento también muy propicio para iniciar una actividad creativa o una actividad expresiva en la que sintamos que podemos volcar nuestro talento, o una actividad en la que sintamos que de una forma sencilla podemos expresar quién somos, ¿no? O encontrarnos con nosotras mismas. Entonces esto también es muy bonito, ¿no? Porque Marte en Libra tiene también este punto de afirmarnos a nosotras mismas a través de la estética o a través de esas formas, del diseño de las formas en que hacemos las cosas, ¿no? Mientras que Venus en León
Leo pues es puro corazón, listo para volcarse en alguna actividad expresiva, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la técnica artística y musical, la técnica literaria, está muy, muy indicado en este momento. Además de que también Júpiter en cuadratura a Venus favorece el aprendizaje, el estudio de todo lo que tiene que ver con ese universo plástico, ese universo en el que se unen la inspiración y la capacidad de materialización de eso que tenemos para expresar. Es una lunación muy, muy buena para esto. Así que si queréis aprender una canción especialmente difícil al piano, o si queréis, no sé, perfeccionar alguna técnica pictórica o lo que fuera, aprovechad estos 6 meses, ¿no? Porque esta luna nueva da inicio a un proceso que luego culminará dentro de 6 meses el 24 de febrero del 2024, que es cuando vamos a tener una luna llena en el grado 5 de Virgo. Entonces, digamos que si queréis aprovechar, pues podríais iniciar ahora, por ejemplo, un proceso de aprendizaje que luego pueda culminar en forma de habilidad el 24 de febrero, ¿no? Porque es eso también, Virgo maneja siempre un nivel de aprendizaje y de estudios muy relacionado con la habilidad, ¿no? Entonces es como una luna nueva ahora para aprovechar y practicar, poner en práctica alguna habilidad que nos ayude también a ganar alguna competencia nueva, ¿no? Por ejemplo, puede ser creativa, pero también puede ser, como también quería comentaros, a nivel de trabajo, ¿no? El trabajo también es un tema que está muy destacado con esta lunación. Obviamente, con Saturno involucrado y además con una lunación en Virgo, con su regente en Virgo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el trabajo está muy, muy presente. Entonces, ¿cómo nos llevamos con la gente en nuestra atmósfera laboral? ¿Cuáles son los objetivos que nos proponemos para progresar en nuestro trabajo? También creo que en este momento, si estamos trabajando de una manera en la que no esperamos grandes progresos pronto, especialmente si trabajamos de una manera que es un bucle de repeticiones continuas, como representa Mercurio retro ahí, ¿no? Pues podríamos sentirnos muy frustradas. Entonces creo que va a ser un momento también para darnos cuenta de que la repetición termina por enajenarnos o termina por vaciar de significado, que también es un tema propio de Saturno en Piscis, ¿no? Eso que estamos haciendo, y en consecuencia creo que este podría ser también un punto de inflexión para muchas personas, a partir del cual identifiquemos qué es eso que nos frustra a nivel de repeticiones o de enajenaciones en el trabajo, y que empecemos a plantear otras posibilidades para reconducir nuestra forma de trabajar o nuestra actitud ante el trabajo de una manera que nos haga el día a día más llevadero, o por lo menos más motivador. Entonces creo que también podría ser un momento en el que muchas personas estén soñando con transformar o actualizar o modificar todo ese escenario en el que trabajan, ya sea algo a nivel del espacio en el que trabajo, algo a nivel de mis relaciones profesionales, algo a nivel del tipo de servicios que ofrezco, en fin, ¿no? Hay como muchas cosas que se pueden ir perfilando. De hecho, vemos que esta lunación también tiene una serie de aspectos que son increíbles, que son muy, muy facilitadores con Plutón y también con Urano. Es una lunación que se da en un gran trígono de Tierra con Plutón y Urano, lo que habla de una facilidad extraordinaria que podemos tener en este momento para transformar definitivamente la estructura de nuestros objetivos de trabajo o de nuestra idea de productividad, ¿no? Nuestra idea de éxito. Es decir, es un punto de inflexión a nivel de proyectos, trabajos, cosas que queremos materializar, ¿no? También, por ejemplo, imaginad que si yo estoy en plenas reformas en casa, también puede ser un punto de inflexión a nivel de cómo yo había proyectado eso que estaba construyendo, ¿no? Entonces, es un momento para revisitar nuestro plan, darnos cuenta de qué es lo que nos frustra o qué es lo que podemos temer de cara al futuro en relación a ese plan, y tratar de modificar el plan de una forma innovadora. Entonces, creo que va a ser también una lunación súper interesante para modificar sustancialmente cómo hemos estado viviendo esa zona Virgo los últimos años.
También, claro, tenemos a Neptuno delante, ¿no? Esto es otra cosa también importantísima de esta lunación, que no es solamente que hay un gran trígono de Tierra entre las luminarias, Plutón y Urano, también tenemos a Neptuno en Piscis, que está encabezando la figura de una cometa, ¿no? Esta figura astrológica que se forma encabezada por Neptuno es una cometa. La cometa, en principio, dirige una bomba de facilidades, podríamos decir, hacia ese planeta que encabeza la cometa, en este caso es Neptuno, ¿no? Entonces, esta lunación, a pesar de estar en Virgo, es increíblemente imaginativa y también tiene un punto de misterio que no hay que pasar por alto. Es decir, esta lunación es una pasada para modificar asuntos prácticos y lograr que funcionen mejor a nivel de hábitos, a nivel de disponibilidades de tiempo, a nivel de cómo nos relacionamos con el medio, a nivel creativo incluso. Es decir, a muchos niveles podemos aprovechar esta luna nueva para marcar algo así como un punto de inflexión que renueve cómo habíamos estado gestionando esa zona Virgo. Pero además, en nuestra zona Piscis, esta luna nueva está como entregando un montón de posibilidad, de energía, ¿no? A esa zona Piscis. Entonces, es un momento en el que nuestra zona Virgo es protagonista, tenemos a las luminarias ahí, tenemos al regente de esta lunación ahí, en Virgo, pero también es una lunación que está siendo generosa, por decirlo así, con su signo opuesto, con su signo de enfrente, ¿no? Entonces, digamos que esto también, llevado a otro tipo de lectura, pues también puede suponer que en este momento nuestra atención con alguien más pueda transformarse, siguiendo un poco la tónica de Neptuno, en solidaridad o en empatía o en altruismo. Es decir, hay una voluntad muy fuerte de ser responsables emocionalmente con quien tenemos delante. Y hay una voluntad fuerte de comprender realmente lo que está viviendo la persona de enfrente. Entonces esto creo que también insufla un aire como muy cálido, ¿no?, a la atmósfera, pero que no está exento de preocupación. Yo creo que el dilema aquí sobre todo sería que la empatía o la solidaridad se convirtiera en un deseo de controlar la situación de la otra persona para ayudarla, que es un tema que Saturno en Piscis, en oposición a Mercurio, pues podría representar también, ¿no? Al fin y al cabo, Virgo o Saturno tienen mucho que ver también con los intentos de control orientados a la búsqueda de soluciones. Entonces, lo que se nos puede estar pasando por alto tal vez es que, a pesar de que nuestras motivaciones empáticas o solidarias puedan ser genuinas, a lo mejor en nuestras formas podemos también terminar siendo paternalistas o terminar cargando la situación de más peso, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ahí estaría un poco. Pero también lo que se decía antes, ¿no?, que es lo que me interesa más incidir ahora, es que Neptuno en oposición al Sol está bañando toda la segunda mitad de septiembre prácticamente, bueno, hasta el equinoccio, ¿no? La oposición del Sol a Neptuno dura unas 2 semanas entre que se forma, se perfecciona y se deja de formar, ¿no? Ya la empezamos a sentir desde la semana pasada, todavía nos queda hasta el 23 de septiembre, que ahora vamos a sentir con mucha fuerza, pero incluso, ¿no?, hasta finales de septiembre vamos a tener todavía como ese coletazo, ¿no?, de lo que es toda esta activación de Neptuno. Entonces, realmente son semanas hasta ese comienzo, digamos, de octubre, en que vamos a tener a Neptuno bastante presente, pienso yo, ¿no? Entonces, los sueños, las intuiciones, los sentimientos extracotidianos, las sensaciones de que hay una magia o un algo especial en ciertas atmósferas, ¿no? Os hacía en Twitter también el otro día, ¿no?, que yo me desperté a las 4 de la mañana una de estas noches, después de haber tenido un sueño además bastante intenso, ¿no? Y de repente digo, bueno, me voy a volver a dormir, pero miré el cielo y estaban las estrellas tan espectaculares, con Venus súper brillante, Júpiter súper brillante junto a las Pléyades también, se veía Sirio, se veía la luna menguante, ¿no?, porque fue hace poquito, justo un par de días antes de esta luna nueva. Entonces, bueno, me quedé a mirar las estrellas y la verdad fue una experiencia como muy mágica, ¿no?, en el sentido de que
verdaderamente se veían tan brillantes como no recuerdo haberlas visto desde hacía años, ¿no? Entonces, fue una experiencia bastante especial y sin embargo fue como muy real, ¿no? Porque claro, es la realidad de las estrellas que están ahí, pero digamos que creo que estos son días en que especialmente cualquier cosa real, cotidiana, palpable, puede abrirnos a tal vez otros mundos, ¿no? Otras sensaciones, otras formas de experimentar la vida. Entonces, es un momento como muy especial también con esta activación de Neptuno, ¿no? Muy misterioso, donde puede haber, pues eso, temas simbólicos, sueños, intuiciones, ¿no? Visualizaciones, puede haber encuentros, casualidades, sincronicidades, cosas que a veces incluso nos hagan cuestionar, ¿no? La supuesta racionalidad con la que a veces vemos ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, es una lunación para volver a preguntarnos también dónde estamos apoyando, sobre qué premisas estamos apoyando las preguntas que nos solemos hacer ante nuestro entorno y ante la vida, ¿no? Y entonces, bueno, esta parte de la imaginación, la incluso espiritualidad, ¿no? Dependiendo de las creencias de cada cual, esta parte inspiradora de Neptuno, yo creo que se está haciendo sentir bastante. Es como cuando, por ejemplo, ¿no? Con este eje Virgo-Piscis tan activo y todo lo que está pasando aquí, me hace pensar, por ejemplo, en cuando una está en una playa, que podemos meter la mano en la arena, ¿no? Y sacar esa arena de ahí, pero vemos cómo el agua del mar ha penetrado bajo esa arena, ¿no? Y debajo de esa arena aparentemente seca había agua ahí, ¿no? Había algo que internamente estaba ahí. Entonces, puede haber como una sensación extraña y especial de que detrás de lo aparente o detrás de lo cotidiano nos espera como otro universo que es solamente intuido, que se siente como un pleno potencial, que todavía no está nada claro, pero que sentimos que va a cambiar ciertas cosas o que va a crear alguna suerte de metamorfosis. La metamorfosis es un tema muy neptuniano, muy pisciano, ¿no? Entonces, es como si internamente hubiera un pálpito, una sensación de que algo está pasando que no termina de ser visible, pero que puede alterar también la forma en que nos relacionamos con esas pequeñas cosas prácticas de la vida o del día a día, ¿no? Entonces, hay mucho en esta lunación sucediendo a nivel interno. Y ahí es donde os decía también que puede ser una lunación algo extraña porque se puede sentir un poco como una saturación, ¿no? Es como que hay tantas emociones, hay tanta información que penetra adentro, ¿no? Al corazón que puede estar resultando un poco abrumador, ¿no? Neptuno en oposición al Sol es una posición abrumadora ya de por sí, pero encima coincidiendo con una luna nueva, yo creo que se siente mucho, ¿no? Como una especie de inundación de emociones, de sensaciones, que nos niebla un poco o que genera esta sensación de que hay algo grande que se está formando, que no estamos viendo y que es cuestión de tiempo que se revele o que salga por algún lado, ¿no? Es como si de alguna forma yo por lo menos, ¿no? Con mi luna en Piscis me he estado sintiendo un poco como que hay muchos grifos abiertos a la vez, que hay un montón de cosas de repente fluyendo o que están como incrementando una presencia, ¿no? Y esa agua se va acumulando y es como que rebasa en algún punto, ¿no? El contenedor que la sostenía. Entonces, hay una sensación de apertura, de permeabilidad con estos aspectos que se puede sentir muy abrumadora, ¿no? Y aquí es donde también Saturno retro en Piscis nos está diciendo, bueno, ¿dónde están tus límites, no? ¿Dónde está esa pared del estanque, digamos, ¿no? Para que esto no se desborde. Entonces, yo creo que esta lunación puede generar dos respuestas sobre todo posibles, ¿no? Aunque luego, pues naturalmente la diversidad de esto es enorme, ¿no? Pero sobre todo puede ser una lunación que desencadene en nosotras una respuesta de intento de control o intento de intervención,
que puede resultar frustrante porque podemos encontrar que a lo mejor eso que tenemos delante no es tan controlable tampoco, o que no tenemos tanta capacidad de modular eso que tenemos delante, ¿no? Por ahora. O puede también suscitar una reacción más tendente al abandono, a la dejadez, de decir, bueno, yo solía tener límites o autocontrol o disciplina en este tipo de cosas, solía comprometerme más con este tipo de cosas, pero ahora esos límites parecen un poco más disueltos y siento que hay un potencial de que si transgredo esos límites que tenía antes, por un lado voy a tener que sumergirme en ciertas cosas, pero por otro también estaría como ese potencial de imaginar las cosas distinto o llevarlas más allá, ¿no? Entonces, bueno, vaya inicio de la temporada de eclipses, ¿no? Porque realmente si iniciamos así, con toda esta información a la espera de ser digerida, pues no me quiero imaginar lo intenso que pueden venir luego a ser las siguientes lunaciones eclipsadas, ¿no? Que van a venir como a sumarse en esto. Aunque luego también dependerá pues, de dónde tengamos qué en nuestra carta, ¿no? Pero en principio es una lunación muy potente porque está muy polarizada en este eje Virgo-Piscis. Y también porque, claro, con Mercurio retro como regente, ¿no? Pues también, por supuesto, aquí también hay cuestiones como la memoria, la nostalgia, el recuerdo, también flecos que hubieran quedado sueltos, ¿no? Por ejemplo, a nivel burocrático, a nivel, por ejemplo, migratorio, a nivel de viajes también. También estos días pues, tuve que resolver, ¿no? Un montón de burocracia relacionada con un país en el que había vivido antes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, digamos que todo este tema, migraciones, países, viajes, burocracia, papeleo, ¿no? Todo eso, por supuesto, también va a tener su lugar, ¿no? También es el momento de hacernos cargo de todas esas cosas que hubieran quedado pendientes en este sentido. Entonces, bueno, o por ejemplo, ¿no? También papeleos de colegios, veterinarios, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, espero que eso os sea leve y que tengáis mucho rato para dedicar a la parte más mágica o intuitiva también de todo esto. Y por supuesto que podáis aprovechar esta lunación para haceros el día a día más amable y más bonito, que de eso se trata al final. Así que nada, como siempre, muchas gracias por escucharme, chichis, y un abrazo gigante. Ah, también por supuesto, pues ya sabéis, ¿no? 20 horas después de esta luna nueva, Mercurio va a entrar directo en el grado 8 de Virgo. Entonces, pues ya como comentamos en su momento, pues este Mercurio entrando directo, siguiendo esta lunación, también puede mover un montón de cosas, revolver un montón de cosas en la línea que os he estado comentando, ¿no? Entonces, pues habrá que tomarlo un poco con calma. Sabéis que una vez que Mercurio entra directo, está un par de días estacionario. Entonces, hasta la semana que viene, pues es mejor postergar decisiones importantes, a menos que sean como muy urgentes, ¿no? Pero pensar que es posible que alguna situación que se sienta estancada en esta semana de la luna nueva ya puede venir a destrabarse la semana siguiente. Entonces, no esperéis acelerar cosas o no esperéis presionaros para poner velocidad en los asuntos que tengáis entre manos, porque seguramente la próxima semana sea mucho más fácil o mucho más fluido emprender ciertas cosas o tomar iniciativas o ver cómo pues de repente empiezan a caer respuestas si habíamos estado esperando algún mensaje o alguna cosa, ¿no? Entonces, bueno, sí, por ahí, por la parte de Mercurio, pues entrando directo, esta luna nueva también podría traer un cierto grado de información nueva, ¿no? Pero yo pienso que seguramente ya tengamos todas las piezas, ¿no? Para componer el puzzle que estaremos resolviendo después de este novilunio, ¿no? Sí, eso básicamente. Y luego, pues sabéis también que Mercurio va a estar en sombra, como os comenté ya, hasta el 29 de septiembre. Entonces, vamos a tomarnos las cosas con calma, porque hasta el 29 de septiembre vamos a tener tiempo para ir haciendo todo lo que nos hemos venido proponiendo mientras Mercurio ha estado retro. Entonces, será momento para hacer, resolver, hacernos cargo, ordenar, es decir,
ahora la luna nueva es como el momento en que nos damos cuenta de lo que necesitamos o de las intenciones, pero vamos a tener tiempo más adelante para ir elaborando todo este proceso, ¿no? Además de que también hay que recordar que esta luna nueva es como un momento semilla, pero luego tenemos 6 meses hasta ver culminar los resultados a finales de febrero, ¿no? Entonces, yo creo que esto pues también es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Que a lo mejor ahora podemos tener un montón de cosas que queremos hacer en mente, como representa este Saturno en oposición a Mercurio, ¿no? Pero vamos a necesitar darnos un poco de tiempo para ir haciéndolo todo a un ritmo humano, gestionable, sin presionarnos excesivamente y sobre todo tratando de evitar forzarnos, ¿no?, a hacer las cosas en un momento que no es. Entonces, bueno, digamos que también la paciencia es un elemento central en esta lunación y en las cuestiones que puedan emerger, ¿no? Vamos a necesitar dedicar un tiempo generoso a ciertas cosas que se nos puedan estar ocurriendo ahora. Entonces, bueno, vamos a ver un poco hacia dónde va, ¿no? Como os decía, gracias por escucharme, como siempre, chichis, y un abrazo gigante. Hasta la próxima.